Sí. Sí, ahí ya está grabando. Voy a buscar aquí. Aquí. Ya, listo. Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estén viendo esta conversación. Esta es una cápsula de conversación que estamos haciendo desde Foragile, desde 4A, con expertos, con sabios de la tribu, sobre temáticas que hoy día cada vez nos convocan, nos hacen reflexionar y nos hacen pensar también qué vendrá en el futuro y qué está ocurriendo hoy en día. Y hoy día estoy muy contenta porque estoy con un invitado muy especial, Ricardo Baeza Yates. Él es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas del 2024, profesor part-time del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y la verdad que muchas otras más cosas. Pero él ahí me dijo, por ahí, cuenta un poquito de eso. Él está, si se fijan, en una manga de camisa, yo estoy con chaleco, estamos en distintos lugares. Así que estoy muy contenta. Ricardo, yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo en iniciativas de innovación social relacionadas como con la Silver Economy, la economía plateada, como por esas líneas. Y me pareció súper interesante su forma de querer contribuir y de explicar y de contar las cosas en sencillo, en fácil. Eso a mí me gustó mucho. Y bueno, y también coincidimos con algunos amigos ahí de la tribu de Wisher, tal vez Carnigueral por ahí. Así que estoy muy contenta porque estamos conversando hoy día aquí, Ricardo. Así que te dejo aquí la palabra y que nos cuentes por qué estás ahí tan desabrigado, dónde estás. Sí, muchas gracias, Julia, por la invitación. Yo estoy en California, en Palo Alto, donde vivo, pero justo este verano del hemisferio norte estoy entre Estocolmo, Barcelona y el Silicon Valley. Así que estoy dando vueltas dependiendo del momento. Justo me pillaste aquí en California. Ya, ¿y quieres contar por qué te pillé en California, po? Sí, bueno, porque mañana voy a recibir un premio de la CM, que ya me habían anunciado a principios de año, pero que se hace en una ceremonia especial en un hotel muy elegante en San Francisco, y por eso vine 4 días para recibir el premio y después vuelvo hacia Barcelona. Sí. Ah, muy bien, qué bueno. Y muchas gracias por darte este espacio. A ver, mira, principalmente hoy día, como vamos a hablar sobre inteligencia artificial en el trabajo, es como, me gustaría ver si iniciar incluso con una frase bien provocadora que tú escribiste ahí, después vamos a compartir esa reseña ahí que tú hiciste en palabra pública, en donde aquí como la frase es, nos estamos dejando seducir por una imitación. Eso fue ahí la apertura de esa conversación. Y si lo vinculamos hoy día al mundo del trabajo, esa frase provocadora, ¿qué es lo que te preocupa o te llama más la atención de esa seducción que hoy día estamos teniendo? Sí. Esa frase en realidad se la tomo prestada a Alan Turing, que es como el Ujú. padre de la computación, un famoso investigador británico, que fue, por ejemplo, una de las personas más importantes en todo lo que fue descifrar el enigma, el famoso código cifrado de los alemanes con los submarinos, y que gracias a eso se consiguió revertir el curso de la guerra naval. Eh, Él decía que en un paper que escribió, un artículo que escribió más tarde, en el año 1950, él hablaba del juego de la imitación. Y así se llama la película que recomiendo sobre su vida, El juego de la imitación, porque ese juego de la imitación, que es que si un computador podía hacer tan bien una persona, que la persona no podía distinguir que estaba hablando con un computador o con una persona. Y Mm. hay gente que tomó ese juego de la imitación como un test de inteligencia. Y no fue un error, porque él nunca habló de un test de inteligencia, pero eh, la gente lo llamó como el test de Turing, que se llama, el test con Mm. su apellido, que es si un sistema puede engañarte, tú no puedes distinguir si es una persona o un sistema. Por ejemplo, estás chateando con alguien y tú no te das cuenta que en realidad estás chateando con un algoritmo, es porque en realidad ya pasamos el test de Turing. Y eso ya se pasó, o sea, con los chatbots que aparecieron en el año 2022, ChatGPT 3 y los que más nuevos que tenemos ahora. Eso ya se pasó. Es muy difícil no darse cuenta
de esto. Pero en realidad eso no era un test de inteligencia, yo creo que era más bien un test de comunicación, un test de que uno podía generar texto muy bien escrito y que tuviera sentido casi todo el tiempo, aunque a veces no tiene sentido y dicen que se alucina, aunque Mm, no me gusta mucho esa palabra porque para alucinar hay que estar drogado y eso solamente le pasa a las sí, personas, tal cual. no le pasa a los sistemas. Pero Mm, fue una muy buena herramienta de marketing, para no decir que se equivocan, ¿no? mm, Eh, eh, ¿Y qué pasa con esa imitación? Es tan buena que yo creo que la gente se convence de que hay algo ahí, que hay inteligencia, hay gente que dice incluso que hay conciencia, que hay mm, sentimientos, y bueno, y ahí se enreda mucho todo esto, porque en realidad no hay nada de eso, es una imitación tan buena que pensamos que es más de lo que es. De hecho, lo que yo he aprendido en estos últimos 3 años y medio es que no era tan difícil imitar el lenguaje humano. Yo creo que pensábamos que era más complicado y mm, pensábamos superiores por eso. Pero yo creo que estos sistemas muestran que se puede imitar eh, algo que parece inteligencia, pero que no lo es. mm, Y mm, esto en el mundo del trabajo tiene muchas implicancias, porque yo creo que hay un síndrome del impostor, el primer efecto, que la gente piensa que la IA sabe más que ellos. Y en cierto sentido es cierto, es decir, ha usado más datos que la mayoría de las personas, pero hay que recordar que las personas usamos cosas que no están en los datos, cosas mm, como intuición, sabiduría, experiencia, y eso es lo que hace la diferencia entre una persona y una máquina. La experiencia sensorial, el conocimiento del mundo. Estos sistemas no entienden el mundo, solo lo único que entienden es el texto que procesaron. mm. Y eso, claro, pues le estamos dando también atributos en donde eso de pedirles por favor, o incluso dar las gracias, siendo que, pucha, ¿qué importa? Y la amabilidad también a veces, no sé, en situaciones tan cotidianas, hasta en el metro, cuando uno está de manera muy cotidiana, ese por favor, esas gracias, también se pueden dar, porque eso lo estamos dando a algo que hoy día en el fondo le estamos dando y estamos siendo mucho más educados quizás con una inteligencia de este tipo, sí. Y bueno, está ese chiste que dice que tal vez sea bueno hacerlo porque si se vuelven inteligentes, tal vez a los educados no les pase nada. Claro, claro, tal cual. No, sí, muy bien. Y sobre, volviendo a esto del mundo del trabajo, esto que se habla, que es como una narrativa bien popular, esto de que la inteligencia artificial va a reemplazar empleo, va a reemplazar trabajo, que nos va a sustituir. A mí me ha gustado mucho también escucharte y leerte, porque tú le das matices a esa afirmación o cuando se habla sobre esa narrativa. Según lo que tú has visualizado, ¿cuál vendría a ser una realidad como bien honesta que uno le pudiese decir a alguien que hoy día está con temor y que dice, bueno, quiero interactuar, quiero aprender, pero también tengo miedo que me pueda quedar sin trabajo, sin empleo? Bueno, yo creo que hay mucha gente que va a aprender a usar la inteligencia artificial para complementar sus habilidades, es decir, trabajar junto a la inteligencia artificial. Y esas son las personas que van a tener más éxito en el futuro, o sea, sin duda. Es decir, que si uno no aprende a usarla para las cosas importantes, para las cosas que son útiles y para las cosas que no afectan digamos, las habilidades cognitivas, ahí podemos hablar de eso después. Mm, Yo creo que es importante saberlo, es decir, no es que te vaya a reemplazar la IA, te va a reemplazar por una persona que sí sabe usar la IA, eso mm, seguro. Entonces mm, ahí es como antes, que si tú sabías matemáticas, o sabías otro idioma, o si sabías algo que no todo el mundo sabía, tú tenías una ventaja, que iba a ser lo mismo, esta es otra ventaja más. Por eso es importante entender cómo funciona y también entender cuáles son las limitaciones. Yo creo que es muy importante usarlo para cosas como, por ejemplo, ahora uno puede escribir en castellano, por ejemplo, en tu mejor idioma, y pedir esta herramienta que lo traduzca. Entonces ya no tienes desventaja de no saber un idioma. Ese es un uso muy positivo. O, por ejemplo, tomar un documento muy grande y decirle que te lo resuma, para así mm, tú leerlo más rápido. También eso es positivo. Es decir, hay muchas cosas que te permite esto que no se podía hacer antes. Pero, por mm, ejemplo, si uno lo usa también para escribir y para hacer todo, ahí ya uno empieza a perder capacidades cognitivas. Ya han mm, habido estudios que muestran que después de unos meses de usar la IA, después de 6 meses de no volver a usarla, no recupera las capacidades cognitivas que tenías al comienzo. Es decir, mm, esto es peor que
que un músculo, que si tú estás en cama 3 meses, después tienes que hacer ejercicio para recuperar los músculos, pero lo haces, en unos meses lo recuperas. El cerebro pierde esto más rápido, porque el cerebro es muy plástico. El cerebro mm, hay que ejercitarlo todos los días. Así que lo que hay que hacer, por ejemplo, en vez de hacer que el sistema escriba, tú escribes y le puedes preguntar al sistema si, qué le parece, que haga un análisis, que vea qué cosas faltan, qué cosas pueden estar mal, etcétera. Es decir, que te ayude a analizar estos temas. Y mm, eso tú puedes construir también proyectos mucho más grandes, informes mucho más grandes, haciendo esto de trabajar en conjunto con la IA, no que te reemplace. Es decir, nosotros tenemos que ser los primeros que no tenemos que reemplazar a nosotros mismos. Porque si nosotros nos mm. reemplazamos a nosotros mismos, bueno, no pidamos que no nos reemplace otra persona. Sí, y ahí cómo distinguir, ¿ah? Porque ahí viene el tema esto de, lo que se habla esto de las alucinaciones que tiene, como tú mencionabas, o esto de los sesgos, porque finalmente no es neutral. Entonces, si nosotros vamos entrenando o también nos vamos confiando, claro, va a llegar un momento en que vamos a dejar de ir teniendo ese pensamiento más crítico. Y ese es eso es cuando tú te refieres como al tema cognitivo, porque lo empezamos a dejar dormido, ¿o no? Hay cosas que dejamos de activar, ¿o no? Exacto, dejamos de practicar, dejamos de usar una parte del cerebro y eso se pierde muy rápido si uno no lo usa. De hecho, hay algo que aprendí hace poco que es un buen ejemplo de algo bien concreto. ¿Por qué soñamos? Mm, Y no tiene nada que ver con Freud y con otras teorías de sueños, sino que es muy mm, pragmático. ¿Por qué mm, soñamos? Esto lo descubrieron hace pocos años en Estados Unidos. Es que, como el cerebro es tan plástico, si uno no usa una parte del cerebro, otra parte, otra tarea que el cerebro esté realizando lo ocupa. Es como que si tú dejas de ocupar algunas neuronas, alguien te la va a tratar de usar. Es como que ahí tienes un computador sin usar, otra tarea te la va a ocupar a usar. Y, ¿Y cuál es la única tarea que no usamos cuando estamos durmiendo? Es la vista. La mm, vista es lo único que no usamos, porque podemos oler, podemos escuchar, podemos saborear, podemos sentir, es decir, todos los otros sentidos, mientras dormimos, están activos, pero la mm, vista no. Entonces, ¿para qué soñamos? Es para que el cerebro esté preocupado con imágenes, para que el lugar donde se procesan todas esas imágenes no lo ocupen otras tareas del cerebro. Y que en mm, realidad es un mecanismo de protección del cerebro para mantener esa área del cerebro para el uso de procesar lo que genera la vista. mm. Y eso es lo Bueno, mismo. Si dejamos claro. de, si dejamos de escribir, perdemos eso. Perdemos Mm, donde escribimos y esa es la parte donde tal vez sea tan difícil recuperarlo porque ya lo ocupó otra parte, mm, otra tarea, porque es muy plástico el cerebro. mm. Entonces, una recomendación también es escribir, seguir tomando notas, también podría ayudar. No necesariamente escribir, puede ser, ahora puedo usar la voz, o sea, puede ser Claro. hablando. O sea, Pero el tema. registrar, documentar, como, Claro, como, claro, el tema no es escribir, el tema es pensar. Tienes que sí. seguir pensando. Mm, Hay que mm, pensar. sí, 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 muy cierto, muy cierto. Y en ese contexto en donde hoy día esta inteligencia artificial más generativa está en el trabajo, está en las organizaciones, ChatGPT, Copilot, Claude, que yo lo empecé a conocer ahora hace poco, yo creo que, Mm, claro, muchas personas lo estamos utilizando y se le llama a estos agentes, pero no todos entendemos completamente todo. O sea, yo lo estoy diciendo de manera muy intuitiva, pero no necesariamente entiendo cuáles son los sesgos o que se pueden estar generando de estos algoritmos que no son neutrales. ¿Tú allí cuáles visualizas vienen a ser los riesgos como más silenciosos en los contextos profesionales y en las organizaciones? sí, bueno, ya hablamos del riesgo de pérdida de capacidad cognitiva, pero Ujú, otros riesgos que están ahí, por ejemplo, hay temas de sesgos en el lenguaje que se amplifican a veces o se replican al menos, de género, de etnia, de edad, de mm, otros. Hay mm, también temas de que estos sistemas pueden estar censurando alguna información, pero tú no lo vas a saber porque está censurada. Y eso pasa, por ejemplo, en temas donde no hay
consenso o donde hay una visión más conservadora. Por ejemplo, no sé, temas ahora de diversidad o inclusión en Estados Unidos están como casi prohibidos. Y que, mm, pues, eso también puede aparecer en los modelos. Otro tema muy importante que preocupa a mí es la colonización cultural. Es decir, que estamos aprendiendo con textos que son principalmente de Estados Unidos y estos sistemas entonces nos, mm, nos generan textos que son de la cultura estadounidense. El ejemplo que uso yo siempre, que es muy simple y todas las personas lo entienden, es cuántos continentes hay. En mm. la tradición europea son 5 más la Antártica, es decir, en total son 6. Pero en Estados Unidos son 7, porque América son 2 continentes, América del Norte y América del Sur. Y eso por Mm, motivos casi históricos de que quieren estar claro, separados. sí, A mí me gustaría poder separar América después del Río Grande, es decir, México que mm. estuviera, pero es demasiado obvio, ¿no? Claro, Así que, por ejemplo, eso es algo, pero pueden preguntar a cualquier modelo y les van a decir 7 continentes. Y eso puede pasar también en otros temas más complicados, como control de armas, eh, mm, eh, temas de, por ejemplo, de mujeres, es decir, temas donde pueden haber más de una opinión y nos gustaría saber todas las opiniones, no solamente las dominantes de Estados Unidos. mm. Sí, no Bueno, está algunas como... de las habilidades creo que son importantes. Bueno, también está el tema de que puede causar daños si tenemos, por ejemplo, personas que tienen problemas mentales y usan estas herramientas para ayudarse a suicidarse, que se haya ocurrido como 15 veces, o también planear ataques masivos con armas, esto ya ha pasado 2 veces. Es decir, estos sistemas pueden ayudar a hacer daño en las manos de personas que tienen algún problema mental o en las manos de personas que quieren hacer daño, porque también Sí, tenemos claro, opositores. será ambas partes. Sí. Mm. Y hay alguna recomendación, por ejemplo, como a los líderes o a los que están ahí liderando los temas de transformación digital, a veces de tecnología? ¿Cómo, qué recomendación, por ejemplo, para todos los ávidos ahí, todos los profesionales que llegan y que tienen ganas de aprender o de qué, cómo gestionar ese talento o ese manejo en un contexto como el de hoy día? ¿Alguna recomendación? Bueno, yo creo que hay una cantidad de material educativo que ya es impresionante. Por supuesto, Mm, el problema es encontrar lo correcto, pero mm, ya el gobierno tiene ha sacado algunos vídeos de temas de inteligencia artificial. Hay muchas otras cosas que se han hecho en Estados Unidos, es decir, hay tantas cosas que yo creo que si uno utiliza la opinión social, es decir, lo que tiene más me gusta o lo que te ha parecido, uno puede mm, aprender esto muy rápido, es decir, faltaría tiempo para poder ver todas las cosas que existen en la web que tienen que ver con estos temas. Así que yo creo que es como hacer ejercicio, es decir, tenemos que tener la voluntad de dedicarnos entonces todos los días media hora a aprender cosas distintas que no sabemos. Incluso a veces son cosas que tal vez no tienen mucho sentido, pero incluso pueden ser cosas adicionales a la inteligencia artificial que te sirvan para conectar lo que tú sabes con la IA. Es decir, yo creo que mm, hay temas ahí de conexiones, de cómo usarlo para las cosas que tú sabes hacer o que tú mm, haces. Y eso mm. en cada sector va a ser distinto. Sí, y también en términos de que lo puedan llevar a la práctica, porque me ha tocado ver en organizaciones que ya, muchos que dicen, oh, es que tengo que hacer un curso obligatorio de inteligencia artificial. Entonces, al final, claro, es el curso obligatorio, pero ¿cuándo practican? ¿Cuándo lo llevan a la práctica? ¿Cuándo ponen un caso o resuelven en conjunto? Para que empiece a aparecer el cómo nosotros tenemos que pensar a partir de este elemento. Sí, yo creo Eh, que ahí no debería ser obligatorio en el sentido de solo teórico, deberían ser más talleres. Es decir, yo creo mm, que allá es más útil un taller, hacer uno mismo las cosas, porque al final para aprender hay que hacerlo. Hay que mm, hacerlo. De hecho, siempre digo que la mejor manera de aprender es enseñar, porque si no lo sabes suficientemente para enseñar, es no lo lo puedes, no mejor. lo puedes aprender. Ese es como el test final. Mira, si tú lo puedes enseñar es porque realmente lo aprendiste. No, absolutamente. Y un poco en el contexto este de 4A, de Fora Agile, que es lo que nosotros hacemos, ir conectando personas, profesionales, talentos con organizaciones. Ujú. ¿Tú qué habilidades, actitudes tú dirías, sabes que esto hay que cultivarlo hoy más que nunca?
porque para ser un profesional que siga generando valor de aquí a 5 años, no, no sé. No sé si uno puede mirar a tan largo plazo hoy día. Hay algunos estudios que dicen, no, como que de aquí a 3 años estamos como, no sé, los 900 días de tiempo que nos queda como de una forma como estamos actuando hoy día. Pero, ¿qué recomendarías tú de aquí a los próximos 3, 5 años? ¿Qué Algo cultivar? Sí, algo que me gustaría decir antes de contestar tu pregunta es que cuando estamos hablando de personas, Ujú. los datos no representan a las personas. Es Mm, decir, hay una, como un mito de que los datos pueden representar a las personas, pero en realidad las personas son mucho más ricas que un conjunto de datos. Incluso sí. si yo te regalo un examen de ADN, que puede ser muy útil para cualquier aplicación médica, porque hay muchas cosas que son genéticas, la verdad es que tu comportamiento es muy difícil de poner en datos. O sea, uno puede tener, por ejemplo, todas las cosas que compras, Mm, todas las cosas que haces y así seguir, pero tú eres mucho más que eso. Entonces, mm, cuando hablamos de, por ejemplo, talento, personas, usar la IA puede ser peligroso porque puede ser que estemos usando solamente una parte de las capacidades que son las que se pueden representar en datos. Pero hay mm, muchas otras capacidades que no se pueden representar en datos. Cosas como la empatía o la inteligencia emocional u otras cosas. Entonces yo creo que esa es la parte donde hay que desarrollarse más. Es decir, hay cosas que no van a poder hacer las máquinas, como por ejemplo toda la parte de contacto social, humano, lo que dije, la empatía. Es mm, decir, tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con comunicación social, con, por ejemplo, presentar cosas. Y eso es algo que realmente es muy importante, porque eso solamente lo pueden hacer las personas, no lo pueden hacer las máquinas. Así que entonces yo creo que yo diría, escoge la habilidad que tengas, que sea más humana, y que ya la tengas, que sea la más mm, humana para ti, y esa desarrolla aún más, porque esa se va a necesitar en el futuro. Eh, mm. Se va a necesitar, porque vamos a necesitar personas que tengan esas habilidades humanas que no pueden ser reemplazadas por nada. Absolutamente, sí, 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 totalmente. Y si pensamos en el contexto hoy día de nuestro país, de Chile, ¿cómo, cómo eso podríamos, como en un contexto particular en Chile? Yo creo que en Chile deberíamos buscar los valores que son propios, que podrían ser distintos a los de otros países. Siempre he pensado que Chile es un país hospitalario porque estamos lejos y que queremos Mm, que vengan a ver. Por ejemplo, ahora eso va cambiando con el tiempo, a medida que se hace más global el mundo, eso se mm, pierde. Pero también yo creo que hay otras cosas como creatividad, la chispa, el chileno, o sea, hay cosas interesantes que incluso está lleno de, por ejemplo, en memes del lenguaje, de que Chile tiene un lenguaje bien particular Y aparecen tan rápido, aparece algo y, pum, y rápidamente, como una avidez sí, muy... yo creo que ese tipo de cosas hay que tratar de desarrollarlas o de usarlas como ventajas. Yo creo Mm, también nuestra diversidad ecológica. Yo creo que hay una, por ejemplo, que tenemos casi todos los tipos de clima, mm, que tenemos eh, em, también distintas culturas. Pero mm, yo creo que tal vez en el tema medio ambiente se podría hacer algo distinto, o sea, mostrar al mundo que la regulación de la IA se puede hacer de otra manera y que no mm, es igual a la que se hace en otras partes. mm. Sí, 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 sí. Y en algún aspecto de del futuro del trabajo, que tan futuro, que como que ya está hoy día, que tú digas, sabes que en esto y con todo este ambiente, con toda esta inteligencia artificial y con todos estos desafíos, tú eres optimista, algo que tú dices, yo estoy optimista ¿en qué? Yo soy siempre optimista, pasa que hay que ser realista a veces. Sí. Estando en el Silicon Valley es difícil ser realista, Mm, no, ser completamente optimista porque están ocurriendo cosas que no deben ocurrir. Pero mm, mi utopía es que en el futuro la IA va a hacer todas las cosas que nosotros no queremos hacer. Es decir, ok. todo lo que es aburrido, eh, que es, por ejemplo, repetitivo, que tal vez este un trabajo físico que no la estamos haciendo, que hoy en día hay mucho trabajo físico que no deben estar haciendo las personas, Mm, pero no reemplazarnos las cosas que sí queremos hacer. Yo creo que mm, ahí pondría la división. Mira,
Usemos la IA para reemplazarnos donde no queremos hacer, pero sin incentivar la pereza, porque, por ejemplo, no pensar es pereza. Exacto, Pensar exacto. es algo humano, así que tenemos que hacerlo nosotros. Sí, Además que todos los problemas sociales que tenemos los tenemos que resolver nosotros, ¿no? La inteligencia absolutamente. la inteligencia artificial no lo va a resolver, nos puede ayudar, pero no lo va a resolver. Entonces yo Mm, creo que me imagino ese un mundo donde todos los seres humanos están haciendo por fin lo que ellos querían hacer. Y mm, eso hoy en día no es cierto. Yo creo que el 90% de la gente trabaja en cosas que no le gusta y está subsistiendo. sí. Entonces, imagina un mundo donde toda la gente hace lo que querría hacer, la cantidad de artistas, pintores, poetas, literatos, eh, científicos, o sea, lo que tú querías hacer primeramente lo puedes hacer porque como la idea funciona, hay un Mm. sueldo universal y Eso, tú, habría que tener claro ese si sueldo universal. si tú puedes querer ganar más dinero, yo creo que eso va a existir, pero yo creo que mucha gente no necesita tener millones de pesos para vivir Sí. o cientos de millones de pesos si lo ponemos en dólares, porque hay cosas que ya no se pueden gastar. Así que yo creo que hay una cantidad suficientemente grande. Imagínate, ese mundo sería fabuloso porque ese sería para mí el verdadero renacimiento humano, que todo el Mm, mundo está desarrollando su talento, mm. porque hoy en día eso no ocurre. Y que si logramos eso, eso sería mi utopía. Sí, sí, yo también adhiero a esa utopía, sí, absolutamente. Y como última, como cierre, eh, si quisiéramos que de acuerdo a todo lo que conversamos, como una idea principal de esta conversación, inteligencia artificial en el trabajo y los tópicos que fuimos ahí conversando, para una buena sobremesa, un debate o tener en el fondo o aplicar en el trabajo durante esta próxima semana, por ejemplo, laboral que comienza ya. ¿Cuál sería para ti? Bueno, yo creo que, aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, yo creo que lo que hay que hacer es tener mucho sentido común. Mm, Tener, por ejemplo, resistirse a la pereza, tener, ser muy lucidez, esa es la palabra que estaba buscando, mm, ser muy mm, lucidez, es decir, entender que las cosas que aunque parezcan inteligentes no lo son, entender que las cosas que parezcan que son perfectas no lo son, es decir, puede que sea 1% de diferencia, pero es una diferencia importante, no sé, el ADN del chimpancé y el ser humano tiene como 1,1% de diferencia en la parte fundamental, pero somos muy distintos, ¿no? Tenemos idiomas, tenemos, no sé si somos menos belicosos o no, porque guerras tanto los chimpancés como los seres humanos todavía. Sí que yo creo que eso es lucidez, mantener la lucidez y nunca dejar de pensar. Es decir, tenemos mm, que ir pensando porque si no pensamos también, no podemos seguir siendo más inteligentes que la IA. Y si no mm, somos más inteligentes que la IA no puede aprender. Y que es muy mm, importante que sigamos adelante para que la mm, IA se pueda hacer mejor. sí, sí. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por estas ganas, por esta lucidez también en la conversación, que yo creo que para que exista también esa lucidez hay que estar conectado, hay que estar presente y te agradezco mucho la presencia porque para estar aquí a algo le dijiste que no y eso también te lo agradezco un montón. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. Gracias. Ahí voy a dejar de grabar. Ay, ¿cómo dejo de grabar esto? Oye, me gustó la conversación. Te Bueno, bueno, te pasaste. gustó. Fue como muy. Ahí, ahora sí. Creo que Grabación. arriba tiene un puntito. Ahí sí, ya lo detuve.